Imagina poder enfrentar cualquier situación sin que nada te perturbe. En este video, te revelaremos las claves para mantener la calma y la serenidad, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Descubrirás técnicas efectivas y consejos prácticos que transformarán tu manera de reaccionar ante el estrés y las adversidades. ¿Estás listo para convertirte en la mejor versión de ti mismo? No te lo pierdas. El karma y su influencia en nuestro destino. Desde el primer momento en que abrimos los ojos cada mañana, nuestras acciones empiezan a tejer un hilo invisible que conecta nuestro presente con el futuro. Ese hilo es el karma, una de las enseñanzas más malinterpretadas del budismo. Muchos piensan que el karma es una especie de castigo o recompensa divina, como si hubiera un juez cósmico anotando nuestros errores y aciertos. Pero el karma no funciona así. No es un castigo ni un premio, sino una ley natural de causa y efecto. Imagina que lanzas una piedra a un lago. Las ondas que se generan en la superficie no desaparecen de inmediato, sino que se expanden en todas direcciones. Algo parecido sucede con nuestras acciones, palabras y pensamientos. Cada uno de ellos genera una reacción en el mundo y tarde o temprano, esas ondas regresan a nosotros de alguna manera. No porque alguien nos quiera dar una lección, sino porque todo lo que hacemos deja una huella. El karma no solo se trata de lo que hacemos externamente, sino también de lo que cultivamos internamente. Si una persona vive con rencor, envidia o resentimiento, eso se convierte en su propia realidad. No es que el universo la castigue, sino que su manera de ver el mundo se va moldeando según lo que alimenta en su interior. Por el contrario, quien cultiva la paciencia, la gratitud y la compasión, empieza a notar que su vida se llena de armonía. No porque mágicamente todo le salga bien, sino porque su propia percepción cambia y con ella su manera de actuar. En el budismo se dice que el karma no es inmediato ni absoluto. No es que hagas algo bueno hoy y mañana recibas una recompensa, o que cometas un error y al instante sufras una consecuencia. El karma se mueve en el tiempo de formas impredecibles. A veces, una acción puede tardar años en dar frutos. Pero lo que es seguro es que todo lo que sembramos en algún momento germina. Aquí es donde entra en juego la responsabilidad. Si entendemos que nuestras acciones moldean nuestra realidad, tenemos el poder de cambiar nuestra vida. No se trata de esperar a que el destino nos trate bien, sino de tomar las riendas y empezar a sembrar lo que queremos cosechar. Si queremos paz, sembremos paz en nuestros pensamientos y en nuestras interacciones. Si queremos amor, practiquemos el amor sin esperar nada a cambio. El karma también nos muestra que no estamos desconectados del mundo. Cada acción que realizamos impacta a otros, aunque no lo veamos de inmediato. Una palabra de aliento puede cambiar el día de alguien. Un acto de generosidad puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Así como una actitud negativa puede propagar más negatividad, una acción positiva puede encender una cadena de cambios que no imaginamos. Pero si todo está determinado por nuestras acciones pasadas, ¿significa que estamos atrapados en un destino inmutable? Aquí es donde el budismo nos da una enseñanza liberadora. El karma no es una sentencia, sino una oportunidad. No importa qué decisiones hayamos tomado antes, siempre podemos transformar nuestro presente. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar la dirección de nuestra vida, para romper patrones que nos dañan y para construir un futuro distinto. Comprender esto nos lleva a la siguiente gran pregunta. ¿Qué pasa cuando rompemos este ciclo? Si nuestras acciones influyen en nuestro futuro, ¿existe un punto en el que dejamos de estar atados al karma? La respuesta nos lleva a uno de los conceptos más profundos del budismo, la iluminación. Porque si el karma es el ciclo de causa y efecto, la iluminación es el momento en el que nos liberamos de ese ciclo. Y ese es el siguiente paso en este camino. La iluminación y el verdadero significado del nirvana. Si el karma es la ley de causa y efecto que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de acciones y consecuencias, entonces la iluminación es la llave que nos libera de esa prisión. Pero, ¿qué significa realmente alcanzar la iluminación? Muchas veces se imagina como un estado místico, casi sobrenatural, donde una persona se vuelve todopoderosa o adquiere una especie de sabiduría divina. Pero la realidad es mucho más profunda y, al mismo tiempo, más sencilla. La iluminación o nirvana no es algo que se gane después de muchas vidas, ni un premio reservado para unos pocos elegidos. No es un lugar al que se llega ni un estado inalcanzable.
La iluminación es la comprensión profunda de la realidad tal como es, sin las distorsiones de nuestra mente, sin el peso del ego, sin los deseos que nos atan. Es un despertar, un darse cuenta de que el sufrimiento es una ilusión creada por nuestra propia forma de percibir el mundo. Para entenderlo mejor, imaginemos lo siguiente. Un pez que ha vivido toda su vida en el océano jamás se cuestiona el agua. Simplemente nada en ella, sin saber que está completamente rodeado por algo que influye en cada aspecto de su existencia. Nosotros vivimos en un océano de pensamientos, deseos y miedos, pero rara vez nos detenemos a cuestionarlos. Creemos que lo que sentimos y pensamos es la verdad absoluta, cuando en realidad es solo una interpretación basada en nuestra experiencia, en nuestra cultura, en nuestras emociones pasajeras. La iluminación es como si, por un momento, el pez tomara conciencia del agua que lo rodea. No significa que deje de nadar, pero ahora comprende su entorno de una manera completamente distinta. El Buda alcanzó la iluminación después de años de búsqueda, de privaciones extremas, de meditaciones profundas, y cuando finalmente despertó bajo el árbol Bodhi, se dio cuenta de algo revolucionario. El sufrimiento no proviene del mundo exterior, sino de la forma en que nos aferramos a él. Nos aferramos a las cosas materiales, a las relaciones, a las ideas sobre quiénes somos, y en ese apego creamos nuestra propia prisión. Pero la iluminación no significa vivir sin emociones, sin amor, sin disfrutar de la vida. No se trata de convertirnos en seres fríos o distantes, sino de aprender a vivir sin apego. Amar sin poseer, ayudar sin esperar reconocimiento, disfrutar sin miedo a perder. Cuando comprendemos que todo es impermanente, dejamos de aferrarnos y empezamos a experimentar la verdadera paz. Una de las metáforas más bellas del budismo para explicar la iluminación es la de la vela y la llama. Imagina que tienes una vela encendida en una habitación oscura. Si enciendes otra vela con la misma llama, la nueva vela empieza a brillar, pero la llama sigue siendo la misma. Así es la iluminación. No es algo que se obtiene, sino algo que se enciende dentro de cada uno. Y lo más hermoso es que esa luz puede pasar de una persona a otra, expandiéndose sin apagarse. Pero alcanzar la iluminación no es un evento mágico que sucede de un día para otro. Es un proceso, un camino que requiere práctica, comprensión y, sobre todo, la disposición de soltar lo que creemos que somos para descubrir lo que realmente somos. Y aquí es donde entra el concepto de atención plena. Porque la iluminación no es algo que se encuentre en el futuro, sino algo que solo puede experimentarse en el presente. Para muchos, la idea de la iluminación puede parecer inalcanzable, como si fuera algo reservado solo para monjes en lo alto de una montaña. Pero el Buda nunca enseñó que la iluminación fuera exclusiva de unos pocos. De hecho, dejó un mapa claro para llegar a ella: el noble óctuple sendero. Un conjunto de principios que cualquiera puede seguir, sin importar su origen, su edad o su estilo de vida. Y ese es el siguiente paso en este viaje. La atención plena. Vivir el presente con conciencia. Si la iluminación es el despertar a la verdadera naturaleza de la realidad, la atención plena es la práctica diaria que nos acerca a ella. Es la herramienta que nos permite salir del piloto automático, de la vorágine de pensamientos que nos arrastran constantemente entre el pasado y el futuro. Es vivir aquí y ahora, completamente presentes en lo que estamos haciendo, sin distracciones, sin juicios, sin perdernos en la mente. Vivimos en un mundo donde la distracción se ha convertido en la norma. Nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el teléfono, inundándonos de información antes de que nuestra mente tenga siquiera la oportunidad de despertar con claridad. Comemos mientras vemos videos, trabajamos mientras pensamos en lo que haremos después, escuchamos a alguien hablar mientras en nuestra mente ya estamos preparando la respuesta. Rara vez estamos realmente presentes en lo que hacemos. Y eso tiene un costo enorme. Cuando no estamos atentos, la vida pasa sin que la experimentemos de verdad. Nos perdemos momentos de belleza, de conexión, de aprendizaje. Nos dejamos llevar por emociones sin darnos cuenta de dónde vienen. Actuamos impulsivamente, sin reflexionar, repitiendo patrones que nos generan sufrimiento. Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en este ciclo. El budismo enseña que la atención plena es la clave para liberarnos de ese estado de inconsciencia.
No se trata solo de meditar en silencio, sino de estar presentes en cada cosa que hacemos. Sentir la textura de los alimentos al comer, notar el aire entrando y saliendo de nuestros pulmones al respirar, escuchar a alguien sin que nuestra mente divague. Es volver a experimentar la vida con la frescura de un niño que descubre todo por primera vez. Uno de los mayores errores es pensar que la atención plena es solo una técnica para relajarse. No es solo estar calmados, sino estar despiertos. Significa darnos cuenta de cómo reaccionamos ante las cosas, reconocer nuestras emociones sin que nos dominen, ver la realidad sin filtros. Cuando estamos atentos, podemos notar cómo surge la ira antes de que explote, cómo se forma la ansiedad antes de que nos paralice. Y al verlo, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder, en lugar de reaccionar impulsivamente. Imagina que tu mente es un lago. Si hay viento, las aguas se agitan y no puedes ver el fondo. Así es nuestra mente cuando estamos llenos de distracciones y preocupaciones. Pero si el viento se calma, el agua se vuelve clara y puedes ver todo con nitidez. La atención plena es lo que nos permite aquietar la mente y ver con claridad lo que antes estaba oculto. Pero no basta con entenderlo. La única forma de experimentar la atención plena es practicándola. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque buscan resultados inmediatos. Queremos que nuestra mente se calme en un solo intento, pero no funciona así. Es como entrenar un músculo. Al principio cuesta. Nos damos cuenta de que nuestra mente divaga todo el tiempo, que nos perdemos en pensamientos sin darnos cuenta. Pero con la práctica, cada vez volvemos más rápido al presente. Y con el tiempo, la atención plena se convierte en nuestra manera natural de vivir. Los monjes budistas practican esto en cada aspecto de su día. Caminar, comer, lavar los platos, todo se convierte en una oportunidad para estar presentes. Pero no necesitamos ser monjes para aplicarlo. Podemos empezar con cosas simples. Sentir la temperatura del agua cuando nos lavamos las manos, notar los sonidos a nuestro alrededor sin juzgarlos, darnos cuenta de la postura de nuestro cuerpo en este mismo momento. Cada instante es una oportunidad para despertar. Y cuando empezamos a vivir con atención plena, nos damos cuenta de algo increíble. El sufrimiento que creíamos inevitable empieza a disminuir. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque dejamos de resistirnos a lo que es. Dejamos de vivir en el pasado o en el futuro y empezamos a experimentar la paz de estar completamente en el ahora. Pero ¿cómo podemos profundizar en esta práctica y hacer que transforme nuestra vida de manera real? Aquí es donde entra el noble óctuple sendero, el mapa que el Buda dejó para alcanzar la verdadera liberación. Y ese es el siguiente paso en este camino. El noble óctuple sendero, la guía para la iluminación. Si la atención plena es la práctica que nos mantiene despiertos en el presente, el noble óctuple sendero es el camino completo que nos guía hacia la liberación del sufrimiento. No es una serie de reglas impuestas, sino una forma de vivir que transforma la manera en que pensamos, hablamos y actuamos. El Buda descubrió este sendero después de años de búsqueda. Primero, experimentó la vida en la opulencia, rodeado de placeres y comodidades, pero se dio cuenta de que eso no traía satisfacción duradera. Luego pasó años en la extrema austeridad, privándose de todo, pero tampoco encontró la verdad ahí. Solo cuando comprendió que el equilibrio era la clave, alcanzó la iluminación. Y a partir de esa experiencia, formuló el noble óctuple sendero. Este camino tiene 8 partes, pero no son pasos que se sigan uno tras otro. Más bien son prácticas que se desarrollan en conjunto, como las piezas de un engranaje que se refuerzan entre sí. Todo comienza con la visión correcta. Antes de cambiar nuestra vida, necesitamos entender la realidad tal como es. Comprender que el sufrimiento no viene de las circunstancias externas, sino de nuestro apego a las cosas, a las personas, a las ideas. Cuando aceptamos que todo es impermanente, dejamos de aferrarnos y empezamos a experimentar verdadera libertad. A partir de esa comprensión surge la intención correcta. No basta con entender la verdad, hay que comprometerse a vivir de acuerdo con ella. Esto significa actuar con compasión, sin malicia, sin deseos egoístas. Es una decisión profunda de caminar por la vida con un propósito claro, reducir el sufrimiento propio y ajeno. Luego, viene el habla correcta. La forma en que usamos las palabras tiene un impacto enorme en nuestra vida y en la de los demás. Las palabras pueden sanar o herir, pueden generar paz o conflicto.
Practicar el habla correcta significa evitar la mentira, la difamación, el discurso hiriente y las palabras vacías. Es aprender a hablar con honestidad, pero también con amabilidad y propósito. Esto nos lleva a la acción correcta. No podemos avanzar en este camino si nuestras acciones generan sufrimiento. Esto implica vivir con ética, evitando la violencia, el robo, el daño a otros seres vivos. Pero más allá de simplemente no hacer daño, la acción correcta también es ayudar, apoyar, actuar con generosidad y compasión. Para sostener esta práctica necesitamos el medio de vida correcto. No basta con actuar bien en la vida personal si nuestro trabajo o nuestras actividades perjudican a otros. Vivir con integridad significa asegurarnos de que nuestra manera de ganarnos la vida sea ética, que no cause daño ni fomente la explotación o el engaño. Luego, entra en juego el esfuerzo correcto. Seguir este camino requiere compromiso. La mente tiene hábitos arraigados y romperlos no es fácil. Se necesita esfuerzo para mantener la atención plena, para elegir la compasión en lugar del enojo, para cultivar pensamientos positivos en lugar de dejarnos arrastrar por la negatividad. Pero cada pequeño esfuerzo nos acerca más a la liberación. La séptima parte del sendero es la atención correcta, que ya hemos explorado antes. Es la práctica de estar presentes, de observar nuestra mente sin identificarnos con cada pensamiento, de vivir cada momento con conciencia plena. Finalmente, llegamos a la concentración correcta. Aquí es donde la meditación juega un papel clave. No se trata solo de sentarse en silencio, sino de entrenar la mente para que sea estable, enfocada y clara. Con una mente dispersa, es difícil ver la realidad como es. Pero cuando entrenamos la concentración, logramos una calma profunda, una claridad que nos permite actuar con sabiduría en cualquier situación. El noble óctuple sendero no es un camino de sacrificio, sino de transformación. No se trata de seguir reglas por obligación, sino de descubrir, a través de la práctica, que cada uno de estos principios nos lleva a una vida más plena, más libre de sufrimiento. Pero, ¿cómo encaja este camino dentro del ciclo del renacimiento? ¿Por qué, a pesar de todos nuestros esfuerzos, seguimos repitiendo las mismas experiencias una y otra vez? Para entenderlo, necesitamos explorar la rueda del samsara, el ciclo interminable en el que todos estamos atrapados hasta que aprendemos a salir. La rueda del samsara y el ciclo del renacimiento. Si el noble óctuple sendero es el camino para salir del sufrimiento, la rueda del samsara es la razón por la que seguimos atrapados en él. Desde la perspectiva budista, la existencia no es una línea recta con un principio y un final, sino un círculo que se repite una y otra vez. Nacemos, crecemos, sufrimos, morimos y volvemos a nacer, repitiendo el ciclo de forma interminable. Este ciclo no se refiere solo a la reencarnación en un sentido literal, sino también a los patrones que repetimos dentro de una misma vida. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en los mismos errores, en las mismas emociones destructivas, en los mismos deseos que nos llevan al sufrimiento? El samsara no es solo un destino después de la muerte, es la realidad en la que vivimos cuando nuestra mente sigue funcionando en automático, reaccionando de la misma manera una y otra vez. Pero, ¿por qué seguimos atrapados en este ciclo? La respuesta está en las tres raíces del mal, también conocidas como los tres venenos: la ignorancia, el deseo y la aversión. La ignorancia es la ceguera que nos impide ver la realidad tal como es. Creemos que somos un yo, separado del mundo, que las cosas son permanentes, que el placer puede darnos felicidad duradera. No entendemos que todo es impermanente y que el apego solo nos causa sufrimiento. El deseo es la constante búsqueda de satisfacción en cosas externas. Queremos más dinero, más reconocimiento, más placer, más seguridad. Y cuando obtenemos lo que queremos, la satisfacción dura poco, porque pronto aparece un nuevo deseo. Nunca es suficiente. Nos pasamos la vida persiguiendo cosas, creyendo que cuando las tengamos seremos felices, pero esa felicidad siempre se nos escapa de las manos. La aversión es la otra cara de la moneda. No solo deseamos cosas, sino que también rechazamos lo que nos incomoda. Huimos del dolor, evitamos las emociones desagradables, nos resistimos a la realidad cuando no es como queremos. Pero la resistencia al sufrimiento solo lo hace más intenso. Estas tres fuerzas nos mantienen atrapados en la rueda del samsara. Cada vez que actuamos desde la ignorancia, el deseo o la aversión, reforzamos el ciclo.
Pero aquí viene la parte más importante. La rueda sigue girando solo mientras sigamos alimentándola. Si dejamos de reaccionar automáticamente, si aprendemos a observar nuestra mente sin dejarnos arrastrar por sus impulsos, la rueda empieza a perder su fuerza. El budismo explica que hay 6 reinos dentro del samsara, 6 estados mentales en los que podemos vivir dependiendo de nuestras acciones y nuestra manera de percibir el mundo. No son lugares físicos, sino representaciones de diferentes estados de existencia. El reino de los dioses es un estado de placer y comodidad, donde todo parece ir bien, pero con el peligro de caer en la complacencia. La felicidad aquí es temporal, y cuando termina, el sufrimiento es mayor, porque no estamos preparados para la pérdida. El reino de los titanes es el estado de la competencia y la ambición. Aquí las personas están constantemente luchando por el poder, comparándose con los demás, buscando reconocimiento y éxito. Es un estado de conflicto constante, donde nunca se está satisfecho porque siempre hay alguien más arriba. El reino humano es donde existe la mayor oportunidad de despertar. Aquí hay sufrimiento, pero también la capacidad de reflexionar y buscar la verdad. Es en este estado donde el budismo nos invita a tomar conciencia y empezar a salir del ciclo. El reino de los animales representa la existencia dominada por los instintos. Vivir solo para satisfacer necesidades básicas, sin cuestionamientos profundos, sin buscar una mayor comprensión de la realidad. El reino de los fantasmas hambrientos simboliza el deseo insaciable. Aquí, las personas viven en un estado de carencia constante, siempre queriendo más, siempre sintiendo que algo falta. No importa cuánto obtengan, nunca se sienten completas. El reino del infierno es el estado de sufrimiento extremo, donde el odio y la desesperación lo consumen todo. Quienes viven en este estado ven el mundo como un lugar hostil y reaccionan con ira y resentimiento ante cualquier situación. A lo largo de una sola vida podemos experimentar todos estos estados. Un día podemos sentirnos en el reino de los dioses, disfrutando de la felicidad, y al siguiente caer en el reino de los fantasmas hambrientos, sintiendo que nada es suficiente. Lo importante es darnos cuenta de que no estamos atrapados en ninguno de estos estados. Podemos salir de ellos cuando dejamos de identificarnos con nuestras emociones y pensamientos. Para liberarnos del samsara, necesitamos comprenderlo, observar nuestros deseos sin dejarnos arrastrar por ellos, ver nuestro sufrimiento sin resistirlo ni evitarlo, dejar de reaccionar de manera automática y empezar a actuar con plena conciencia. La naturaleza del sufrimiento y la ilusión del yo. Si hay algo que todos los seres humanos experimentan, sin importar su origen, cultura o estatus, es el sufrimiento. No importa cuánto intentemos evitarlo, siempre está ahí, en diferentes formas. A veces es un dolor físico, otras veces una pérdida, una decepción, una angustia que no sabemos explicar. El Buda, después de observar el mundo con una claridad absoluta, llegó a la conclusión de que el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia. Pero también descubrió algo más importante. La raíz de ese sufrimiento no está en el mundo exterior, sino en nuestra propia mente. Para entenderlo, pensemos en algo tan simple como un objeto que nos gusta mucho, un teléfono, una prenda de ropa, un auto. Mientras lo tenemos, sentimos satisfacción. Pero si se rompe, lo perdemos o alguien nos lo quita, sentimos frustración, enojo o tristeza. El objeto no ha cambiado su naturaleza, solo nuestra relación con él. Y eso es lo que el budismo enseña. El sufrimiento no viene de las cosas, sino del apego que desarrollamos hacia ellas. Pero el apego no se limita solo a lo material. Nos apegamos a las personas, a las ideas, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nos aferramos a una relación porque creemos que sin ella no seremos felices. Nos aferramos a una creencia porque nos da seguridad. Nos aferramos a nuestra identidad porque pensamos que sin ella no seríamos nadie. Y cuando algo amenaza esos apegos, sentimos miedo, enojo, desesperación. Aquí es donde entra una de las enseñanzas más profundas del budismo, la ilusión del yo. Creemos que somos un yo fijo, sólido, inmutable. Nos identificamos con nuestro nombre, nuestra historia, nuestros pensamientos y emociones. Pero si observamos con atención, nos daremos cuenta de que todo lo que creemos ser está en constante cambio. Imagina que tienes en tus manos la foto de cuando eras niño. En esa imagen está tu cara, tu cuerpo,
una versión tuya de hace años. Pero eres la misma persona que en esa foto. Tu cuerpo ha cambiado, tu mente ha cambiado, tus ideas han cambiado. Lo que hoy te preocupa, tal vez ni siquiera existía en aquel entonces, y lo mismo pasará en el futuro. Todo lo que crees ser ahora, en unos años, será diferente. Entonces, si todo cambia, ¿dónde está el verdadero yo? El budismo enseña que el yo no es más que una construcción mental, un conjunto de pensamientos, recuerdos y percepciones que nos hacen sentir que somos algo separado del mundo. Pero en realidad, no somos una entidad fija. Somos un flujo constante de experiencias, un proceso en movimiento, igual que un río que nunca es el mismo de un momento a otro. Este descubrimiento puede ser desconcertante al principio, porque nos hace darnos cuenta de que aquello a lo que nos aferramos no es real. Pero también es liberador, porque significa que no estamos limitados por lo que creemos ser. Si el yo es una ilusión, entonces no hay nada que defender, nada que proteger, nada que temer. Podemos soltar nuestras inseguridades, nuestras preocupaciones por el futuro, nuestro miedo al cambio. Porque el cambio es lo único constante, y cuando dejamos de resistirlo, encontramos paz. Pero si todo es impermanente, si el yo es una ilusión, ¿cómo podemos vivir sin sentirnos perdidos? Aquí es donde entra la enseñanza del camino medio, el equilibrio entre el desapego y la vida cotidiana, el punto exacto donde encontramos serenidad sin renunciar a la existencia, y eso es lo que exploraremos a continuación. El camino medio, equilibrio entre placer y renuncia. Si la causa del sufrimiento es el apego y la ilusión del yo, entonces la solución no es entregarse a los placeres sin medida ni rechazar la vida en busca de una perfección inalcanzable. Aquí es donde el Buda descubrió el camino medio, una enseñanza que rompía con los extremos que había experimentado en su propia vida. Antes de su despertar, el Buda conoció dos formas de vivir que, en apariencia, prometían la felicidad. La primera fue la indulgencia en los placeres. Como príncipe, tenía acceso a todo lo que una persona podría desear: comida exquisita, música, lujos, comodidad. Pero se dio cuenta de que, aunque los placeres eran satisfactorios por un momento, nunca traían una felicidad duradera. Siempre había algo más que desear, algo que faltaba. Y cada placer, por intenso que fuera, tarde o temprano se desvanecía. Entonces decidió ir al otro extremo, la austeridad absoluta. Se convirtió en un asceta, renunció a todo, ayunó hasta quedar en los huesos, se privó de cualquier comodidad pensando que el sufrimiento físico lo llevaría a la iluminación. Pero después de años de esta vida, comprendió que tampoco ahí estaba la verdad. El sufrimiento extremo no conducía a la sabiduría, solo debilitaba el cuerpo y la mente. Fue entonces cuando descubrió el camino medio, un equilibrio entre el deseo y la renuncia, entre disfrutar la vida sin aferrarse a ella. Para entenderlo mejor, pensemos en una cuerda de un instrumento musical. Si la cuerda está demasiado floja, no produce sonido. Si está demasiado tensa, se rompe. Solo cuando tiene la tensión adecuada, puede vibrar con armonía. Lo mismo sucede con la vida. Si nos entregamos al placer sin control, nos volvemos esclavos del deseo. Si rechazamos todo placer y buscamos la renuncia extrema, nos privamos de la belleza de la existencia. La clave está en encontrar el punto de equilibrio. El camino medio no significa vivir en mediocridad o sin aspiraciones, sino aprender a disfrutar sin apegarse. Significa comer con gratitud, sin caer en la glotonería ni en el rechazo extremo del alimento. Significa tener relaciones sanas, sin depender de los demás para ser felices ni alejarnos por miedo al apego. Significa trabajar, crear, amar, experimentar, sin que nada de eso nos esclavice. Cuando comprendemos el camino medio, dejamos de ver el mundo en blanco y negro. Ya no pensamos en términos de todo o nada, bueno o malo, éxito o fracaso. Empezamos a fluir con la vida, aceptando que hay momentos de placer y momentos de dificultad, y que ambos forman parte de la experiencia humana. Pero para caminar este sendero con claridad, necesitamos desarrollar una cualidad esencial: la compasión. Porque el equilibrio no es solo personal, sino que también se extiende a nuestra relación con los demás. Y esa es la siguiente enseñanza clave en este camino. La compasión universal como pilar del budismo.
En el corazón del budismo, más allá de la meditación, la sabiduría o el desapego, hay un principio que sostiene todo el camino espiritual: la compasión. No una compasión superficial o sentimental, sino una compasión profunda que nace de la comprensión de que todos los seres estamos conectados y compartimos el mismo sufrimiento. Cuando observamos nuestra vida con atención, nos damos cuenta de que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestra separación con los demás. Nos sentimos solos, incomprendidos, en competencia con el mundo. Pero el budismo nos enseña que esta sensación de separación es una ilusión. No somos entidades aisladas, sino parte de una red infinita de interdependencia. Todo lo que hacemos afecta a otros, y todo lo que otros hacen nos afecta a nosotros. La compasión surge cuando entendemos esto no solo intelectualmente, sino de manera real, en nuestra experiencia cotidiana. Significa ver a los demás y reconocer en ellos el mismo deseo de ser felices y evitar el sufrimiento que sentimos nosotros. Significa darnos cuenta de que, incluso aquellos que nos hacen daño, lo hacen desde su propio sufrimiento e ignorancia. Uno de los mayores desafíos en la práctica de la compasión es aplicarla a quienes consideramos difíciles o injustos. Es fácil sentir compasión por alguien que sufre de manera evidente, pero ¿qué pasa con aquellos que nos han herido, con los que consideramos egoístas, crueles o despiadados? Aquí es donde el budismo nos desafía a ir más allá de nuestra visión limitada. Imagina a alguien que te ha lastimado profundamente. Tal vez sientas enojo, rencor, dolor, pero si observas más allá de la superficie puedes preguntarte, ¿qué hay detrás de sus acciones? ¿Qué tipo de sufrimiento lo llevó a comportarse así? Nadie actúa con maldad sin una razón. Tal vez esa persona también fue herida en el pasado, tal vez está atrapada en su propia ignorancia, en su propio dolor. Esto no significa justificar el daño, ni permitir que otros nos maltraten, sino comprender que el ciclo del sufrimiento solo se rompe con la compasión. Si respondemos al odio con más odio, perpetuamos el ciclo. Si respondemos con comprensión y sabiduría, creamos la posibilidad de transformación. El Buda enseñó que la compasión no es solo un sentimiento, sino una práctica activa. Podemos cultivarla a través de la meditación, imaginando a diferentes personas, amigos, desconocidos, incluso enemigos, y deseándoles felicidad y liberación del sufrimiento. Pero la verdadera compasión no se queda en la meditación. Se expresa en cada interacción, en la manera en que hablamos, en cómo tratamos a los demás, en las decisiones que tomamos cada día. Cuando cultivamos la compasión, algo profundo cambia en nosotros. De repente, el mundo deja de ser un lugar hostil y se convierte en un espacio de conexión. La gente deja de ser otros y empieza a sentirse como parte de nuestra propia existencia. Y con esa transformación, el sufrimiento pierde su fuerza, porque ya no estamos solos en él. Pero la compasión no solo debe dirigirse hacia afuera. También es fundamental dirigirla hacia nosotros mismos. Muchas veces, somos nuestros peores jueces. Nos castigamos por nuestros errores. Nos exigimos ser perfectos. La verdadera compasión incluye la capacidad de perdonarnos, de tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un amigo. Y cuando combinamos la compasión con la práctica de la meditación, logramos algo poderoso: el despertar de la conciencia. Porque no basta con entender estas ideas, necesitamos experimentarlas directamente. Y esa es la siguiente gran enseñanza en este camino. La meditación y el despertar de la conciencia. Si la compasión nos conecta con los demás y nos ayuda a ver el mundo con claridad, la meditación es la herramienta que nos permite conocernos a nosotros mismos en el nivel más profundo. Es el laboratorio donde exploramos nuestra mente, donde dejamos de ser esclavos de nuestros pensamientos y aprendemos a observar sin reaccionar. Muchas personas piensan que la meditación es simplemente sentarse en silencio con los ojos cerrados, pero en realidad es mucho más que eso. No se trata de dejar la mente en blanco ni de escapar de la realidad. Al contrario, es una práctica de profunda observación, de enfrentar la verdad de lo que somos sin distracciones. Es mirar de frente nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras emociones, sin aferrarnos ni rechazarlas. Para entender por qué la meditación es tan poderosa, pensemos en cómo funciona la mente en el día a día. Normalmente estamos atrapados en un torbellino de pensamientos. Sin darnos cuenta, saltamos de una idea a otra, reviviendo el pasado, preocupándonos por el futuro, reaccionando ante todo lo que nos rodea.
La mayoría del tiempo no estamos presentes. La meditación nos entrena para salir de ese estado de piloto automático y recuperar el control sobre nuestra mente. Nos permite ver con claridad cómo surgen los pensamientos y las emociones, cómo aparecen y desaparecen sin que tengamos que identificarnos con ellos. Nos enseña que no somos nuestros pensamientos, sino el espacio en el que esos pensamientos aparecen. Imagina que estás sentado a la orilla de un río, observando cómo la corriente arrastra hojas y ramas. Normalmente, cuando surge un pensamiento nos aferramos a él y nos dejamos llevar por la corriente. Si es un pensamiento de preocupación, empezamos a imaginar todos los escenarios posibles. Si es un recuerdo doloroso, revivimos la emoción como si estuviera ocurriendo de nuevo. Pero en la meditación, en lugar de dejarnos arrastrar, aprendemos a ver los pensamientos como hojas flotando en el agua. No necesitamos saltar al río, podemos simplemente observar. El Buda enseñó diferentes tipos de meditación, pero una de las más importantes es la meditación vipassana, que significa visión profunda. En esta práctica nos entrenamos para observar la realidad tal como es, sin distorsiones. Comenzamos con la respiración, sintiendo el aire entrar y salir del cuerpo, usando ese ancla para traer nuestra atención al presente. Luego, expandimos la conciencia para notar las sensaciones del cuerpo, las emociones, los pensamientos, sin juzgarlos ni intentar cambiarlos. Lo sorprendente es que, cuando observamos la mente de esta manera, empezamos a darnos cuenta de patrones que antes no veíamos. Notamos cómo ciertos pensamientos surgen repetidamente, cómo reaccionamos automáticamente ante ciertas emociones, cómo nos apegamos a algunas ideas y rechazamos otras. Con el tiempo, esta comprensión nos da libertad. Ya no somos esclavos de nuestra mente. Empezamos a tener el poder de elegir cómo responder a la vida. Pero la meditación no solo se practica sentado en un cojín. El verdadero objetivo es llevar este estado de conciencia a la vida diaria. Caminar con atención, comer con plena presencia, hablar con consciencia, escuchar sin distracciones, convertir cada momento en una oportunidad para despertar. A medida que profundizamos en la meditación, algo cambia en nosotros. Nos volvemos más pacientes, más tranquilos, menos reactivos. Dejamos de ser arrastrados por las emociones y empezamos a experimentar una paz que no depende de las circunstancias externas. Es una paz que surge de dentro, de la comprensión directa de que el sufrimiento es una ilusión creada por la mente. Y cuando empezamos a vivir desde esta claridad, surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos llevar esta transformación a nuestra vida cotidiana? Porque entender el budismo en teoría es una cosa, pero aplicarlo en la vida real es el verdadero desafío. Y ese es el siguiente paso en este camino. ¿Cómo aplicar el budismo en la vida diaria? De nada sirve entender el budismo solo como una filosofía o un conjunto de ideas interesantes si no lo aplicamos en nuestra vida. El verdadero propósito de estas enseñanzas no es acumular conocimiento, sino transformar la forma en que vivimos. Y la clave está en llevar la práctica más allá de la meditación, más allá de los templos o los libros, hasta cada momento de nuestra existencia. A menudo, cuando pensamos en el budismo, imaginamos a monjes en monasterios, alejados del mundo, dedicados a la contemplación y la meditación. Pero el Buda nunca enseñó que la iluminación fuera solo para unos pocos elegidos. Sus enseñanzas son para todos, para quien trabaja, para quien cuida de su familia, para quien vive en medio del caos de la vida moderna. No necesitamos renunciar a todo, ni vivir en aislamiento para practicar el budismo. Lo que necesitamos es aprender a traer la consciencia, la compasión y el equilibrio a cada aspecto de nuestra vida. La primera manera de hacerlo es con la atención plena en las acciones cotidianas. Desde el momento en que nos despertamos, podemos elegir estar presentes. En lugar de empezar el día revisando el teléfono o apresurándonos sin pensar, podemos tomarnos unos segundos para respirar conscientemente, para sentir nuestro cuerpo, para agradecer el nuevo día. Al comer, podemos hacerlo con plena conciencia, sintiendo los sabores, masticando lentamente, sin distracciones. Al caminar, podemos notar cada paso, el contacto de nuestros pies con el suelo, la sensación del viento en la piel. Cada acción, por simple que parezca, es una oportunidad para despertar. Otro aspecto fundamental es la forma en que nos relacionamos con los demás.
Muchas veces actuamos en piloto automático en nuestras interacciones, respondiendo desde el ego, desde nuestras emociones del momento. Pero si practicamos la conciencia, podemos darnos cuenta de cómo estamos comunicándonos. ¿Hablamos con amabilidad? ¿Escuchamos de verdad? ¿O solo esperamos nuestro turno para hablar? ¿Nuestras palabras construyen o destruyen? Practicar el habla correcta no significa solo evitar la mentira, sino también usar las palabras para generar armonía, para alentar en lugar de criticar, para calmar en lugar de generar conflicto. Pero no basta con controlar nuestras palabras, también debemos trabajar en nuestras reacciones. El budismo nos enseña a observar nuestras emociones sin ser dominados por ellas. Muchas veces, reaccionamos impulsivamente ante el enojo, la frustración o el miedo, sin darnos cuenta de que esas emociones son pasajeras. Cuando alguien nos dice algo que nos molesta, en lugar de responder de inmediato, podemos detenernos un segundo, respirar y preguntarnos, ¿esta reacción me traerá paz o sufrimiento? ¿Estoy respondiendo con claridad o desde mi ego herido? Solo con esa pausa, con esa observación, podemos evitar muchos conflictos innecesarios. Otro aspecto clave en la aplicación del budismo es la práctica del desapego. No significa vivir sin posesiones ni rechazar todo lo material, sino entender que nada nos pertenece realmente. Podemos disfrutar de las cosas sin aferrarnos a ellas. Cuando entendemos esto, dejamos de sufrir por la pérdida, porque sabemos que todo es transitorio. Si alguien nos ofende, no nos lo tomamos como algo personal, porque sabemos que sus palabras son solo una manifestación de su propia mente, de sus propios condicionamientos. Si enfrentamos una dificultad, la aceptamos sin resistencia, entendiendo que todo es impermanente y que el sufrimiento solo surge cuando nos aferramos a lo que queremos que sea diferente. El trabajo también es un área donde podemos aplicar el budismo. En lugar de verlo solo como una obligación o una carga, podemos usarlo como una oportunidad de crecimiento. Si trabajamos con atención plena, con disciplina y sin quejas innecesarias, transformamos incluso las tareas más simples en una forma de práctica espiritual. En lugar de pensar, ¿cuándo se acabará esto? Swingamos enfocarnos en cada tarea como si fuera la más importante. No importa si estamos limpiando, escribiendo, cocinando o atendiendo clientes. Si lo hacemos con presencia, con gratitud y con entrega, estamos practicando el camino. El budismo también nos enseña a relacionarnos de manera diferente con el tiempo. Vivimos siempre corriendo, siempre apurados, como si la vida estuviera en otro lugar, en otro momento, pero el único momento real es el ahora. Si aprendemos a estar plenamente presentes en lo que hacemos, el estrés desaparece. No porque dejemos de tener responsabilidades, sino porque dejamos de vivir en la ansiedad del futuro o en la nostalgia del pasado. Por supuesto, todo esto no significa que seremos perfectos. Habrá momentos en los que perderemos la paciencia, en los que nos dejaremos llevar por el miedo o el enojo. Pero la diferencia es que, con la práctica, cada vez nos daremos cuenta más rápido. Cada vez volveremos más rápido a la conciencia. Y poco a poco, el sufrimiento perderá su poder sobre nosotros. El verdadero propósito del budismo no es aislarnos del mundo, sino aprender a vivir en él con sabiduría y paz. No se trata de cambiar nuestra vida externa, sino de cambiar la forma en que la experimentamos. Cuando aplicamos estas enseñanzas en lo cotidiano, empezamos a ver la realidad con más claridad, a actuar con más compasión y a vivir con más ligereza. Y cuando entendemos que no estamos separados de los demás, que todo lo que hacemos afecta a otros, surge otra gran verdad. Nuestra existencia está entrelazada con la de todos los seres. No somos individuos aislados, sino parte de un todo interdependiente. Y esa es la enseñanza que exploraremos a continuación. La interdependencia de todos los seres. A lo largo de nuestra vida, crecemos con la idea de que somos individuos separados, que tenemos una identidad propia, un yo que existe de manera independiente. Pero cuando observamos más de cerca, nos damos cuenta de que esto es solo una ilusión. Nada en el universo existe por sí mismo, todo está interconectado. Desde el aire que respiramos hasta los alimentos que consumimos, todo lo que somos depende de innumerables factores que van más allá de nosotros. El budismo enseña la interdependencia como una verdad fundamental de la existencia. Todo lo que sucede en el mundo es el resultado de una red infinita de causas y condiciones.
Nada surge de la nada y nada existe en aislamiento. Si tomamos una simple manzana, podríamos pensar que es solo una fruta en nuestras manos, pero si lo analizamos, nos damos cuenta de que para que esa manzana exista, hubo semillas, un árbol, agua, sol, la persona que la cosechó, el transporte que la llevó hasta la tienda. Todo está conectado en una cadena de eventos que hace posible incluso lo más simple de nuestra vida. Pero la interdependencia no solo se aplica a los objetos o a la naturaleza, sino también a nuestras relaciones y a nuestra mente. Ninguno de nosotros es quien es por sí solo. Nuestra personalidad, nuestras ideas, nuestros valores, todo ha sido moldeado por las personas que hemos conocido, por las experiencias que hemos vivido, por la cultura en la que crecimos. Hasta nuestros pensamientos son influenciados por lo que leemos, por lo que escuchamos, por lo que nos rodea. Cuando comprendemos esto, empezamos a ver el mundo de otra manera. Nos damos cuenta de que nuestras acciones no son solo nuestras, tienen un impacto en los demás. Una palabra amable puede cambiar el día de alguien. Un acto de generosidad puede generar una cadena de bondad que nunca llegaremos a ver completamente. Pero lo mismo ocurre con las acciones negativas. Una palabra hiriente puede quedarse en la mente de alguien por años. Una acción egoísta puede afectar a muchas personas sin que siquiera lo notemos. Esta interconexión nos da una gran responsabilidad. No vivimos solo para nosotros mismos. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión que tomamos tiene consecuencias en el mundo. Cuando actuamos con conciencia, nos damos cuenta de que no hay otros. Lo que le hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. Si tratamos a los demás con compasión, estamos contribuyendo a un mundo más armonioso, pero si actuamos desde el egoísmo, estamos alimentando el sufrimiento colectivo. Un gran ejemplo de esta interdependencia es la naturaleza. Cuando destruimos un bosque, no solo estamos afectando los árboles, estamos afectando el clima, los animales que dependen de ese ecosistema, el aire que respiramos. De la misma manera, cuando cultivamos una actitud de odio o resentimiento, no solo nos estamos dañando a nosotros mismos, estamos contribuyendo a un ambiente de conflicto y separación. Pero la interdependencia también trae consigo una gran enseñanza sobre el apego. Muchas veces sufrimos porque queremos que las cosas sean de cierta manera, porque creemos que tenemos control sobre la vida. Pero cuando entendemos que todo está conectado, también comprendemos que no podemos controlar todo. No podemos hacer que las personas actúen como queremos, no podemos forzar el curso de los eventos. Lo único que podemos hacer es actuar con sabiduría en el presente, sembrar las mejores semillas y confiar en que todo se desarrollará según las condiciones adecuadas. Este entendimiento nos da paz. Dejamos de obsesionarnos con obtener resultados inmediatos. Dejamos de luchar contra lo inevitable. Aprendemos a fluir con la vida, a aceptar que todo cambia, a confiar en el proceso. Y en lugar de resistirnos, empezamos a participar activamente en la creación de un mundo más consciente y armonioso. La interdependencia también nos ayuda a desarrollar gratitud. Cuando nos damos cuenta de que nada en nuestra vida es nuestro en el sentido absoluto, empezamos a ver todo como un regalo. La comida que tenemos es posible gracias a cientos de personas y procesos. La ropa que usamos, el techo que nos cubre, todo ha llegado a nosotros gracias a una cadena infinita de esfuerzos. Cuando dejamos de dar estas cosas por sentadas, cultivamos un profundo sentido de apreciación por la vida y por quienes nos rodean. Pero hay algo más profundo en esta enseñanza. Si todo está interconectado, entonces la separación entre yo y los demás es solo una ilusión. Si todo surge en dependencia de todo lo demás, entonces no hay un yo independiente que exista de manera aislada. Esta comprensión nos lleva a una de las ideas más profundas del budismo: la disolución del ego. El ego es la sensación de ser un individuo separado, la idea de que hay un yo fijo que necesita defenderse, protegerse, sobresalir. Pero cuando realmente observamos nuestra experiencia, nos damos cuenta de que este yo no es más que un conjunto de pensamientos, emociones y recuerdos en constante cambio. No hay un núcleo fijo, no hay una identidad que permanezca inmutable. Esta comprensión es liberadora. La mayoría de nuestros problemas vienen del ego. Nos sentimos ofendidos porque creemos que alguien atacó nuestra identidad. Sufrimos porque queremos que el mundo se adapte a nuestros deseos. Nos angustiamos porque tememos perder algo que consideramos nuestro.
Pero cuando entendemos que el yo es solo una construcción, que en realidad somos parte de un todo interdependiente, el sufrimiento pierde su poder sobre nosotros. Esta es la base de la compasión verdadera. No ayudamos a los demás porque somos buenas personas, sino porque entendemos que no hay una verdadera separación entre ellos y nosotros. Su felicidad es nuestra felicidad, su sufrimiento es nuestro sufrimiento. Y cuando actuamos desde esta comprensión, nuestras acciones dejan de estar motivadas por el ego y se convierten en una expresión natural de la unidad que compartimos con todos los seres. Pero si todo está interconectado, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando morimos? Si no hay un yo fijo, ¿qué es lo que continúa después de la muerte? Para responder a esto, necesitamos explorar una de las enseñanzas más profundas del budismo, la transitoriedad de la vida y la naturaleza de la muerte, y ese es el siguiente paso en este camino. La muerte y la transitoriedad de la vida. Desde el momento en que nacemos, hay una certeza absoluta. En algún momento moriremos. Sin embargo, la mayoría de las personas pasan la vida evitando pensar en la muerte, como si ignorarla pudiera hacer que no sucediera. En el mundo moderno, la muerte se ha convertido en un tema tabú. La escondemos en hospitales, la disfrazamos con palabras suaves, evitamos hablar de ella. Pero en el budismo, la muerte no es algo que deba temerse ni ignorarse, sino una parte fundamental de la existencia que debemos comprender si queremos alcanzar la paz verdadera. El Buda enseñó que todo en la vida es transitorio. Nada es permanente. Los momentos felices pasan, los momentos difíciles también. Los cuerpos envejecen, las relaciones cambian, las circunstancias nunca permanecen iguales. Todo está en constante movimiento. Pero lo que más nos cuesta aceptar es la transitoriedad de nuestra propia vida. Nos aferramos a la idea de que tenemos tiempo, de que la muerte es algo lejano. Sin embargo, la realidad es que la muerte puede llegar en cualquier momento. Y en lugar de ver esto como algo aterrador, el budismo nos enseña a usarlo como una herramienta para despertar. Reflexionar sobre la muerte para vivir plenamente. En muchas tradiciones budistas, los monjes meditan sobre la muerte todos los días. No como un ejercicio morboso, sino como una forma de mantenerse conscientes de la fragilidad de la vida. Cuando recordamos que la muerte es inevitable, nuestra perspectiva cambia. Nos damos cuenta de que no hay tiempo que perder en trivialidades, en rencores innecesarios, en preocupaciones superficiales. Imagina que te dicen que solo te queda una semana de vida. ¿Seguirías preocupándote por lo que los demás piensan de ti? ¿Pasarías el tiempo discutiendo por cosas sin importancia? Probablemente no. Probablemente te enfocarías en lo que realmente importa. Amar, agradecer, vivir con conciencia cada instante. El problema es que vivimos como si fuéramos inmortales. Dejamos pasar los días sin aprovecharlos, postergamos nuestros sueños, evitamos decir lo que sentimos. Creemos que siempre habrá más tiempo. Pero si viviéramos con la conciencia real de que cada momento puede ser el último, viviríamos de una manera completamente diferente. ¿Qué sucede después de la muerte? El budismo tiene una visión única sobre lo que ocurre después de la muerte. A diferencia de muchas religiones que hablan de un cielo o un infierno eterno, el budismo enseña que la muerte es solo una transición dentro del ciclo del samsara. Nacemos, vivimos, morimos y volvemos a nacer, movidos por nuestro karma y nuestras acciones pasadas. Sin embargo, el objetivo final del budismo no es simplemente renacer, sino liberarse de este ciclo. Cada vida es una oportunidad para despertar, para romper con los patrones de sufrimiento y alcanzar la iluminación. Cuando alguien muere sin haber comprendido la verdadera naturaleza de la existencia, su mente sigue aferrada al deseo, al miedo, a las emociones inconclusas. Y ese apego es lo que determina su siguiente existencia. Los textos budistas describen el bardo, el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. Se dice que, al morir, la mente entra en un estado de transición en el que experimenta visiones y sensaciones intensas. Aquellos que han cultivado la sabiduría en vida pueden reconocer la naturaleza ilusoria de estas experiencias y liberarse del samsara. Pero quienes están atrapados en el miedo y el apego se ven arrastrados hacia un nuevo nacimiento según su karma. Esto nos lleva a una enseñanza clave. Morimos de la misma manera en que hemos vivido. Si hemos pasado nuestra vida con miedo, apego y confusión,
es probable que enfrentemos la muerte con esas mismas emociones. Pero si hemos cultivado la paz, la claridad y la compasión, podemos enfrentar la muerte con serenidad. El miedo a la muerte y el apego a la vida. El miedo a la muerte es, en realidad, el miedo a la pérdida. No queremos dejar atrás lo que conocemos, lo que amamos. Nos aterra la idea de desaparecer, pero el budismo nos dice que el verdadero problema no es la muerte, sino el apego a la identidad. Creemos que somos un yo fijo, que existe de manera separada, y esa es la ilusión que nos hace sufrir. Si observamos la naturaleza, vemos que todo sigue un ciclo. El árbol deja caer sus hojas en otoño, pero en primavera vuelve a brotar. Un río nunca es el mismo de un instante a otro, pero sigue fluyendo. De la misma manera, nuestra existencia no es un punto fijo, sino un flujo continuo de cambios. No somos el mismo ser que éramos hace 10 años, ni lo seremos dentro de 10 más. Cuando entendemos esto, la muerte deja de parecer una interrupción y empezamos a verla como una transformación. En el budismo Zen hay una enseñanza que dice: si quieres conocer la verdad sobre la muerte, obsérvala en cada momento. Esto significa que la muerte no es solo el final de la vida física, ocurre a cada instante. Cada respiración que tomamos es el final de la respiración anterior. Cada día que vivimos es la muerte del día anterior. Nuestro cuerpo está en constante cambio, nuestras células mueren y se regeneran continuamente. Estamos muriendo y renaciendo a cada instante. Cuando comprendemos esto, dejamos de temer a la muerte porque nos damos cuenta de que ya hemos estado experimentándola todo el tiempo. Y si aprendemos a soltar el miedo en lo pequeño, soltar una emoción negativa, dejar ir una relación tóxica, aceptar el paso del tiempo, entonces cuando llegue el momento de la muerte física, estaremos preparados para soltar también esa última atadura. ¿Cómo prepararnos para la muerte en la vida cotidiana? El budismo nos invita a hacer de la muerte una maestra. En lugar de verla como un enemigo, podemos usarla como una herramienta para vivir con más autenticidad. Algunas prácticas que pueden ayudarnos son: reflexionar sobre la impermanencia. Cada día recordar que nada es permanente. Esto nos ayuda a valorar más lo que tenemos y a soltar el apego a lo que no podemos controlar. Practicar el desapego. No significa renunciar a todo, sino aprender a disfrutar sin aferrarnos, amar sin poseer, trabajar sin obsesionarnos, vivir sin miedo a perder, cultivar la paz interior. A través de la meditación, la compasión y la atención plena, podemos aprender a enfrentar la vida con serenidad, lo que nos preparará para enfrentar la muerte de la misma manera. Hacer las paces con nuestro pasado, resolver conflictos pendientes, pedir perdón, perdonar a quienes nos han herido. No dejar asuntos inconclusos que nos aten al sufrimiento. Servir a los demás. Cuando vivimos con generosidad y ayudamos a otros, nuestra existencia cobra un sentido más profundo. Y cuando llegue el momento de partir, sabremos que hemos dejado una huella positiva en el mundo. La muerte como liberación. Para el budismo, la muerte no es el final, sino una oportunidad para liberarnos del sufrimiento. Quienes han alcanzado la iluminación no temen a la muerte porque han comprendido que nunca hubo un yo que pudiera morir. Su mente es como un espacio abierto, sin barreras, sin límites. Para ellos, la muerte es solo una transición, un cambio en la forma, pero no en la esencia. Y si nosotros queremos acercarnos a esa paz, no tenemos que esperar hasta el último momento. Podemos empezar ahora, viviendo cada día con plena conciencia, sin miedo, sin arrepentimientos, porque la mejor manera de prepararnos para la muerte es aprendiendo a vivir de verdad. Pero hay algo más que nos puede ayudar en este camino: el compromiso de trascender nuestro propio bienestar y dedicar nuestra vida al beneficio de los demás. Ese es el siguiente gran paso en este viaje. El voto del Bodhisattva. Salvar a todos los seres. Después de comprender la naturaleza del sufrimiento, la interdependencia de todos los seres y la inevitabilidad de la muerte, surge una gran pregunta. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo podemos transformar nuestra vida para que no solo nos beneficie a nosotros, sino también a los demás? Aquí es donde entra una de las enseñanzas más poderosas del budismo: el camino del Bodhisattva. Un Bodhisattva es alguien que ha despertado a la verdad, que ha comprendido la ilusión del yo y el sufrimiento del mundo, pero en lugar de buscar la iluminación solo para sí mismo, hace un voto solemne.
No descansará hasta que todos los seres hayan alcanzado la liberación. Este es el voto del Bodhisattva, un compromiso profundo de dedicar la propia existencia a aliviar el sufrimiento de los demás. Este voto no es solo para monjes o maestros espirituales. Cualquier persona que desee vivir con compasión y sabiduría puede asumirlo. No significa que tengamos que hacer sacrificios extremos o abandonar nuestra vida cotidiana, sino que en cada acción, en cada pensamiento, en cada decisión, ponemos la intención de beneficiar a otros. ¿Por qué hacer un voto tan grande? Podría parecer una tarea imposible. Hay millones de seres en el mundo, con incontables formas de sufrimiento. ¿Cómo podría una sola persona ayudar a todos? La respuesta está en la comprensión de la interconexión. Cuando un bodhisattva actúa con compasión, no solo ayuda directamente a quienes lo rodean, sino que crea un efecto expansivo. Un acto de bondad puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Una enseñanza compartida puede cambiar una vida. Una sola acción consciente puede transformar la realidad de muchas personas sin que siquiera lo sepamos. Pero más allá del impacto externo, el voto del bodhisattva transforma a quien lo hace. Cuando vivimos con el propósito de aliviar el sufrimiento ajeno, dejamos de obsesionarnos con nuestros propios problemas. Ya no nos preocupamos tanto por nuestras inseguridades, nuestros deseos o nuestras frustraciones, porque nuestra energía está puesta en algo más grande. Y paradójicamente, al dejar de enfocarnos en nosotros mismos, encontramos una paz más profunda. Las 4 grandes promesas del Bodhisattva. En muchas tradiciones budistas, los practicantes recitan 4 votos fundamentales que resumen el camino del Bodhisattva. Los seres son innumerables. Hago el voto de salvarlos a todos. Las pasiones y deseos son inagotables. Hago el voto de extinguirlos. Las puertas del Dharma son infinitas. Hago el voto de estudiarlas todas. El camino del Buda es insuperable. Hago el voto de recorrerlo hasta el final. Cada uno de estos votos representa un compromiso profundo con el despertar y con el servicio a los demás. No importa si nunca alcanzamos la meta final. Lo importante es la intención de caminar este camino cada día. ¿Cómo aplicar el voto del Bodhisattva en la vida diaria? El camino del Bodhisattva no significa hacer grandes gestos heroicos, sino practicar la compasión en lo cotidiano. Significa ver a cada persona con la conciencia de que también está luchando con sus propios sufrimientos, aunque no los exprese. En nuestras relaciones personales, podemos practicar la paciencia y la empatía. En lugar de reaccionar con enojo o impaciencia, podemos hacer el esfuerzo de comprender a los demás, de responder con amabilidad. En nuestro trabajo, podemos actuar con integridad y generosidad, sin buscar solo nuestro propio beneficio. Podemos usar nuestras habilidades para ayudar a otros, para hacer del mundo un lugar un poco mejor. En nuestras palabras y pensamientos podemos elegir no alimentar el odio, la crítica destructiva o la negatividad. En cambio, podemos ser una fuente de aliento, de apoyo, de inspiración. En nuestras acciones diarias, podemos buscar oportunidades para aliviar el sufrimiento, incluso en cosas pequeñas. Ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Escuchar a alguien que necesita apoyo, ser conscientes del impacto que tenemos en el mundo. Cada momento es una oportunidad para practicar el camino del Bodhisattva. No se trata de ser perfectos ni de hacer grandes sacrificios, sino de cultivar la intención de vivir para el bien de los demás, tanto como para nuestro propio despertar. El desafío del Bodhisattva: actuar sin apego a los resultados. Uno de los mayores retos en este camino es aprender a ayudar sin apegarse a los resultados. Muchas veces queremos ver el impacto inmediato de nuestras acciones. Queremos que los demás cambien. Queremos que el mundo responda a nuestros esfuerzos. Pero el budismo nos enseña que la compasión verdadera no depende de los resultados. Un bodhisattva ayuda porque es su naturaleza, porque es el camino correcto, no porque espera reconocimiento o éxito. Si alguien nos responde con ingratitud, seguimos actuando con bondad. Si no vemos cambios inmediatos, seguimos sembrando semillas de compasión, confiando en que algún día germinarán. Esto nos da una libertad enorme. Ya no nos frustramos cuando los demás no cambian, ya no nos desmotivamos si nuestro esfuerzo parece invisible. Simplemente seguimos avanzando, porque sabemos que cada acción de compasión tiene valor, incluso si nunca vemos su efecto completo. El Bodhisattva y la última barrera, el ego espiritual. A medida que avanzamos en el camino, puede surgir un nuevo obstáculo.
el ego espiritual. Podemos empezar a sentirnos mejores que los demás porque practicamos la compasión, porque seguimos enseñanzas profundas. Pero si caemos en esta trampa, hemos perdido el verdadero propósito del voto. Un bodhisattva no se siente superior ni espera admiración. No busca reconocimiento ni se aferra a una identidad de persona espiritual. Simplemente actúa sin ego, sin expectativas, y en esta humildad encuentra la verdadera libertad. El último paso del bodhisattva: abandonar incluso el deseo de la iluminación. La última enseñanza del camino del bodhisattva es la más paradójica. Para alcanzar la iluminación hay que abandonar incluso el deseo de alcanzarla. Mientras busquemos la iluminación como una meta personal, seguimos atrapados en el apego. Pero cuando dejamos de pensar en nuestra propia iluminación y nos enfocamos en el bienestar de los demás, ocurre algo sorprendente. El despertar surge de manera natural. No porque lo estemos buscando, sino porque nos hemos olvidado de nosotros mismos. El camino del bodhisattva no es un sacrificio, es una liberación. Al vivir para aliviar el sufrimiento de los demás, nos liberamos de nuestra propia obsesión con el yo. Nos volvemos ligeros, sin cargas, sin expectativas. Y en esa ligereza, en esa entrega, encontramos la paz absoluta. Pero el voto del bodhisattva no solo se trata de ayudar a los demás, también implica desarrollar la sabiduría necesaria para guiarnos en este camino. Y una de las formas más poderosas de hacerlo es a través de la práctica de la generosidad y el desapego. Porque solo cuando aprendemos a dar sin miedo a perder, descubrimos lo que realmente significa la libertad. Y ese es el siguiente paso en este viaje. La práctica de la generosidad y el desapego. Si hay algo que define el camino budista, es el arte de soltar. Soltar el apego, soltar las expectativas, soltar la ilusión del yo. Y dentro de todas las formas de practicarlo, una de las más poderosas es la generosidad. Porque cuando damos sin esperar nada a cambio, estamos rompiendo la barrera del ego, estamos desafiando la creencia de que necesitamos acumular para ser felices. En el budismo, la generosidad no se trata solo de dar bienes materiales. Es mucho más profunda que eso. Es una actitud de entrega total que se expresa en muchas formas: dar tiempo, dar conocimiento, dar apoyo, dar amor, dar espacio a los demás para ser quienes son. Cuando practicamos la generosidad auténtica, estamos entrenando nuestra mente para desapegarse, para dejar de aferrarse a la idea de que poseemos algo. ¿Por qué nos cuesta tanto dar? Si lo pensamos bien, la generosidad debería ser algo natural, y en cierto sentido lo es. Sentimos satisfacción al dar, nos llena ver a otros felices. Sin embargo, muchas veces sentimos resistencia. Nos cuesta desprendernos de lo que consideramos nuestro. Parte de esto se debe a que vivimos en una mentalidad de escasez. Creemos que si damos demasiado nos quedaremos sin nada, que si damos amor sin medida no recibiremos amor de vuelta, que si compartimos nuestro conocimiento perderemos ventaja. Pero esta es una ilusión creada por el ego. En realidad, la generosidad nos hace más ricos. Cuando damos con sinceridad, sin expectativas, nos liberamos del miedo a la pérdida. Dejamos de vivir con la ansiedad de tener más y empezamos a experimentar la alegría de compartir. Y paradójicamente, entre más damos, más recibimos, no porque lo estemos buscando, sino porque el acto de dar abre nuestro corazón y nos conecta con los demás. Los 3 tipos de generosidad. El budismo enseña que hay 3 formas principales de generosidad. La generosidad material: dar objetos, dinero, comida, recursos. Esto es importante porque cubre necesidades básicas y ayuda a aliviar el sufrimiento inmediato de las personas. Pero no se trata solo de dar cosas, sino de hacerlo con el corazón abierto, sin apego. La generosidad del conocimiento: compartir enseñanzas, guiar a otros en su camino, ofrecer sabiduría sin esperar reconocimiento. A veces, un consejo sincero, una historia, una lección de vida, pueden transformar el destino de alguien. La generosidad del tiempo y la presencia: estar ahí para los demás. En un mundo donde todos están distraídos, ofrecer nuestra atención completa es un regalo invaluable. Escuchar a alguien sin interrupciones, sin pensar en lo que vamos a responder, es una de las formas más profundas de generosidad. El desapego: la raíz de la verdadera generosidad.
Pero la generosidad solo puede ser completa cuando va acompañada del desapego. No se trata solo de dar, sino de aprender a soltar. Muchas veces, incluso cuando damos, seguimos aferrados. Si ayudamos a alguien, esperamos gratitud. Si compartimos algo, queremos reconocimiento. Si damos amor, queremos que nos lo devuelvan. Pero el desapego nos enseña que el acto de dar es suficiente en sí mismo. El budismo nos recuerda que nada nos pertenece realmente, ni nuestras posesiones, ni nuestras relaciones, ni siquiera nuestro cuerpo. Todo lo que tenemos es prestado por un tiempo. Un día, inevitablemente, tendremos que soltarlo todo. Y si no aprendemos a desapegarnos ahora, el sufrimiento será mayor cuando llegue el momento de perderlo. Pero el desapego no significa indiferencia. No significa vivir sin amor ni sin vínculos. Significa amar sin poseer, ayudar sin controlar, vivir sin miedo a perder. Significa estar en el mundo con el corazón abierto, sin aferrarnos a nada como si fuera eterno. ¿Cómo practicar la generosidad y el desapego en la vida diaria? No necesitamos hacer grandes donaciones ni renunciar a todo para practicar la generosidad y el desapego. Podemos empezar con pequeños actos que, con el tiempo, transforman nuestra forma de vivir. Dar sin esperar nada a cambio. La próxima vez que hagamos algo por alguien, podemos intentarlo sin esperar un gracias, sin esperar reconocimiento. Simplemente dar y soltar. Compartir lo que sabemos. Si tenemos una habilidad, un conocimiento que puede ayudar a otros, podemos compartirlo sin miedo. El conocimiento crece cuando se comparte. Soltar la necesidad de controlar. Muchas veces sufrimos porque queremos que las cosas sean a nuestra manera. Practicar el desapego significa aceptar que no podemos controlar todo ni a todos. Apreciar sin poseer. Disfrutar las cosas sin aferrarnos a ellas. Un paisaje, un momento con alguien que amamos, una experiencia. Todo es temporal, pero eso no significa que no podamos apreciarlo completamente mientras dure. Practicar la gratitud. Cuando nos damos cuenta de cuánto hemos recibido en la vida, nos sentimos más inclinados a dar. La gratitud y la generosidad van de la mano, el regalo oculto de la generosidad y el desapego. Cuando practicamos la generosidad y el desapego, ocurre algo inesperado. Nos sentimos más libres. Nos damos cuenta de que el verdadero peso que llevamos en la vida no es lo que nos falta, sino lo que nos aferramos a no perder. Cuando soltamos, cuando dejamos ir la necesidad de poseer, controlarlo todo o recibir algo a cambio, sentimos una ligereza que nunca antes habíamos experimentado. Y en esa ligereza encontramos la verdadera paz. No porque hayamos acumulado más, sino porque hemos aprendido a vivir sin miedo a perder. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque hemos aprendido a soltar las preguntas. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque ya no dependemos de que lo sea para ser felices. El budismo no nos pide que renunciemos a la vida, sino que aprendamos a vivirla con sabiduría. Que amemos sin poseer, que ayudemos sin esperar, que disfrutemos sin aferrarnos. Porque solo cuando soltamos todo lo innecesario, descubrimos lo único que realmente importa. La libertad de vivir con un corazón ligero y en paz. Y ahora que hemos recorrido este camino juntos, la pregunta es: ¿cómo puedes empezar a aplicar estas enseñanzas en tu vida? Porque la teoría es solo el primer paso. El verdadero cambio ocurre cuando llevamos estas prácticas a nuestro día a día. Y ese es el desafío que te dejo hoy. Empieza con algo pequeño, pero empieza ahora. Porque el momento de despertar no es mañana ni en otra vida, es aquí y ahora. Hemos recorrido un camino profundo, explorando enseñanzas que han transformado la vida de millones de personas durante siglos. Pero la verdadera transformación no ocurre solo al escuchar estas ideas, sino al aplicarlas en nuestro día a día. No es necesario hacer cambios drásticos de inmediato. Basta con empezar con pequeñas acciones, practicar la atención plena, cultivar la compasión, soltar el apego poco a poco. Si este video te ha aportado valor, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando juntos estos temas. Además, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas enseñanzas resonó más contigo? ¿Cuál sientes que puedes aplicar desde hoy? Y, por supuesto, quiero agradecer profundamente a todos los miembros del canal por su apoyo constante. Gracias a ustedes, podemos seguir creando contenido con el propósito de aprender y crecer juntos. Cada comentario, cada interacción y cada aporte hacen que esta comunidad siga evolucionando.
Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces recuerda, el momento para despertar es ahora.